aquí se debate, aquí en CNN Chile, estamos hablando del control preventivo de identidad. Habíamos dejado un punto pendiente antes de pasar a la moción que está presentando la diputada Nogueira junto a otros, y es la siguiente. Si ha disminuido o no, según las cifras que conocemos, la sensación de inseguridad, que es una segunda variable que planteaba la diputada, que puede ser importante para evaluar si sirve este control preventivo de identidad. Diputada, ¿qué dicen sus cifras respecto a la disminución de esta sensación de inseguridad? Mónica, lo que dicen mis cifras es lo que yo puedo constatar en Conchalí, en Renca, en Huechuraba, en Recoleta, Independencia, en Cerro Navia, en Lo Prado, es el que las personas, los vecinos, que habitan en lugares que son complejos, donde hay mucho consumo de alcohol y drogas, donde hay mucho tráfico de drogas, donde hay mucha violencia intrafamiliar, valoran tremendamente la posibilidad de poder recurrir a un carabinero, poder decirle, alertarlo de que la persona que está parada en esa esquina es una persona que ellos saben que tiene control, que tiene una orden de detención pendiente, y que bajo el 85, no habiendo ningún indicio, estando la persona parada en una esquina, no había ninguna posibilidad de acercarse a él. Hoy día esa mujer o ese hombre puede decir al carabinero, por favor, de su plan cuadrante, por favor, vaya, contrólelo, y se va a dar cuenta que tiene una orden de detención pendiente. Bueno, por de pronto me gustaría preguntarle a esta gente y explicarle, a ver qué opinarían, si les digo que con esta nueva facultad que supuestamente les da más seguridad, se hacen 500.000 controles menos que con la facultad antigua. Probablemente no se sentirían tan seguros. ¿Eso se debe a esta ley que se hagan menos? No, esto tiene que ver con que precisamente aquí el problema es un problema de fondo distinto. Exacto. El problema de fondo distinto es que la policía, ¿cierto?, y particularmente Carabineros, se acostumbró a que la subsidiáramos legalmente con estrategias de prevención del delito extremadamente precarias y toscas. Y de esta forma no vamos a avanzar, porque a mí me interesa muchísimo la seguridad ciudadana y me interesa mucho que disminuyamos el delito, pero para eso tenemos que invertir nuestros esfuerzos legislativos, políticos y económicos en adoptar medidas eficaces. Esta medida no es eficaz. No es eficaz en Chile, no ha tenido un impacto en la disminución de la delincuencia, no ha tenido un impacto significativo en los indicadores de temor en la población, no ha tenido un impacto significativo en la práctica. La cantidad de órdenes detenidas, para que Claudia dice, hay 60.000 con esta ley. El año 2015, cuando Carabineros cambió algunas estrategias operativas en este tema, detuvo 20.000 personas con orden de detención en 2 meses. No, pero yo quiero decir una cosa en este que es súper importante. Cuando se discutió esta indicación, nosotros no solamente tuvimos en la comisión a las policías, a los fiscales, estuvimos con el fiscal nacional, estuvimos con el alto mando de Carabineros, con el alto mando de investigaciones, y no hubo ninguna opinión divergente al respecto, en la cual decían que era importante tenerlo. Más poder y menos control. Ellos es son el paraíso los encargados para de prevenir y de combatir la delincuencia, y lo valoraban tremendamente. Disminuir la edad de quienes pueden ser sometidos a un control de identidad. Hoy día, bajo 18 años, no se puede realizar este control preventivo de identidad. ¿Qué plantea usted? Nosotros lo planteamos originalmente y no hubo piso, precisamente porque se discutió el tema de que iba a ser tremendamente abusivo, tremendamente discriminatorio. ¿A qué hay que bajarlo para que la gente sepa? A la edad en que hoy día la ley de responsabilidad penal adolescente le adjudica responsabilidad a un joven, y esa edad son los 14 años. Para dejarlo súper claro, entonces usted lo que va a plantear detrás de una moción es que a partir de los 14 años se le puede hacer en las mismas condiciones control preventivo de identidad. Pero hoy día esos jóvenes también tienen órdenes de detención pendientes. De hecho, ellos son condenados y hay centros cerrados donde ellos cumplen su pena. Pero aquí lo importante es establecer, Mónica, que el sistema para los adolescentes y para los jóvenes no solamente el cumplimiento de la pena, sino también la reinserción social de ese Bueno, mala idea rebajar la edad de control de preventivo de identidad. Extremadamente mala idea, porque los datos que tenemos hoy día es que esta es una facultad que no funciona bien y estamos ampliándola sin haberla evaluado correctamente o sobre la base de conclusiones que son erradas a la luz de los datos que disponemos. Esta, en mi opinión, es la peor forma de legislar, contra la evidencia empírica. Lamentablemente, yo creo que Claudia en sus comunas tiene la experiencia que la gente le dice cosas, pero esa no es la forma en que se legisla adecuadamente en una sociedad democrática. Tenemos que legislar sobre la base de evidencia y de la experiencia acumulada. En los 9 meses que llevamos, lo que tenemos son datos extremadamente precarios, absolutamente problemáticos, y queremos ampliar la facultad. Ampliar la facultad en democracia, en el Parlamento se discutió latamente esta ley, se recibieron muchísimos actores importantes y estuvieron todos de acuerdo. Claro, pero el abogado dice, el argumento de él es, para contestarlo con el suyo,
esto no ha funcionado bien y aún así se quiere disminuir la edad de control. ¿Es una opinión de Mauricio de que no ha funcionado bien? Veamos los datos. Porque los datos son, lo vuelvo a repetir, 1.105.000 controles preventivos, no investigativos, preventivos de identidad, donde hay 61.000 personas con órdenes de detención pendiente que fueron pasados a control de detención. Vamos esos datos hemos visto son peores y más precarios que los datos que se obtenían con la facultad anterior. Entonces, si la facultad anterior sigue existiendo. Exacto. Por lo tanto, puede hacer uso Carabineros del artículo 85 y del artículo 12. La pregunta es, ¿por qué han preferido el artículo 12? Es que no es una cosa de preferencia, ¿no? ¿Por quién lo han preferido? Los recursos son limitados. Entonces, la forma en que tú estás resolviendo... Por ejemplo, las órdenes de detención pendientes, ¿qué bueno en ese caso? Si la orden de detención pendiente es respecto a una persona que tenemos el domicilio y por tanto tenemos indicios donde ubicarlo, ¿por qué va a funcionar mejor un sistema de barrido aleatorio de las calles que tener estrategias específicas para ir a buscar a esas personas? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios respecto de bajar a 14 años la edad donde se podría realizar un control preventivo de identidad, abogado? Bueno, los riesgos son un poco los que he venido sugiriendo hace tiempo, que esta facultad tiende a focalizarse discriminatoriamente en sectores sociales más vulnerables y en personas más vulnerables, con muy pocos casos o nulo control judicial respecto a esa facultad y con la práctica, con barreras que hacen imposible la denuncia del abuso policial. ¿Y eso respecto a los menores? ¿Qué diferencia marcaría? No, con respecto a los menores el problema es más grande porque son mucho más vulnerables. Un niño de 14 años, cierto que es abusivamente objeto de un control, tiene muy pocas posibilidades en la práctica de denunciar ese abuso. Ese Mauricio, perdóname, pero es un prejuicio, porque tú presumes que cada vez que se hace un control preventivo de identidad es abusivo. Esa es tu opinión con respecto, dice, aquel que se le va a controlar abusivamente porque es vulnerable. Si el control fuera abusivo, obviamente que en una población vulnerable sería grave, pero adjudicarle a priori de que es abusivo cada vez que se hace un control preventivo de identidad, yo creo que no corresponde. Y no es mi punto, yo no estoy diciendo eso, y en segundo lugar, gracias a que lamentablemente no tenemos datos sobre la edad de las personas que se controla, el lugar donde se los controla, la comuna de quienes se les controla, la hora hacer ese estudio, sí, porque sería muy importante tenerlo. Esos datos los dispone la policía y la ley los obligó a producir trimestralmente. La calle, no de la academia, pero podrían hacerlo ustedes. No, esos datos los debe producir la autoridad pública a la cual se le dio la facultad y no los produce. Se han publicado las normas que la ley establecía que el Ministerio del Interior debía publicar. Cada vez que yo mando una carta al diario digo que no se han publicado los datos. Y tiene toda la razón. Y los datos son extremadamente agregados. Y eso es responsabilidad. Ahí está el debe del Ministerio del Interior. Y eso es responsabilidad del Ministerio del Interior y de las policías. Pregunta, ¿y si no están los datos, es razonable seguir legislando si tenemos todavía los datos? Porque ambos coinciden en eso, en que los datos no están. Los datos que sí tenemos es que lo que tú oyes no solamente en las comunas que represento, sino transversalmente, que tienes adolescentes que delinquen de manera muy violenta, adolescentes menores de edad que son utilizados por bandas delictuales y por lo tanto ahí lo que hay que hacer, y el control preventivo de identidad también corre, Mauricio, a favor de un niño. Yo te explico por qué corre a favor que los datos oficiales del Ministerio Público muestran que en los últimos 5 años cada vez ha habido menos jóvenes imputados, contrario a lo que me dices? Porque eso contradice toda la evidencia empírica que hay disponible en Chile. O sea, entonces, no es lo que vemos en los medios de comunicación, no es lo que nos dice la gente en la calle. Cada vez los delitos más violentos son aquellos que son cometidos por menores de edad. Si yo me quedo con lo que sale en el noticiario, Claudia, pensaría que todo... Si me quedara con el noticiario, pensaría que toda la gente del Parlamento es corrupta. Y yo no creo que lo sea. Entonces, seamos un poco más serios cuáles son las fuentes de información que ocupamos para tomar decisiones. ¿Te estás refiriendo a imputados o condenados? Porque lo que jóvenes imputados. No, la información que yo tengo que efectivamente condenados no, hay muy pocos, pero imputados, o sea... Pero los datos del Ministerio Público están publicados en la página web. Todos los días, mira, hoy día iba mi secretaria en la micro. Se me acercó a propósito del control preventivo de identidad. Eran 3 niños que me dijo alrededor de 12 años. 12, 13 años. Son inimputables. Pero 12 o 13 años. Me dijo, afirmé mi mochila y mi celular porque sabía que iban a hacer algo estos cabros, me dijo. A mí no me hicieron nada, pero en la micro, tres puestos más allá, había un adulto mayor con un celular. Lo agarraron, se lo robaron y salieron corriendo. Estoy hablando de delitos menores, pero hay niños que... acaba el tiempo, 10 segundos, 15 segundos para cada uno para cerrar. ¿Cuál va a ser, según ustedes, el resultado si se rebaja a 14 años de edad en que se puede realizar el control preventivo de identidad? Diputada y después abogado. Yo creo que el control preventivo de identidad, tal como
tal como hoy día los adultos que tienen órdenes de detención pendiente, hoy día la ley reconoce que desde los 14 años en adelante un adolescente es responsable penalmente. Perfecto. ¿Por qué él no va a tener una orden de detención pendiente? A nosotros nos parece que corresponde. Y en segundo lugar, Mónica, que es importante, aquí el objetivo de la ley procesal penal es la reinserción. Por lo tanto, es tremenda, rescatas y proteges a ese niño que deja de estar ocioso en la calle, aquel que tiene una orden de detención pendiente, que se le lleva a un centro cerrado para poder reinsertarlo, que es lo importante. A ver, yo creo que a todos nos interesa la delincuencia y que los jóvenes se reinserten y que haya menos delitos en Chile. Pero para eso tenemos que ponernos serios y tenemos que adoptar medios de política pública y legislación basados en evidencia y en la mejor experiencia comparada. Perfecto. Lamentablemente en Chile estamos legislando en la oscuridad sobre la base de la anécdota que me cuentan en la esquina o lo que viene en el noticiario. Esas anécdotas son lo que esas anécdotas son las que hacen que hoy día el tiempo les agradezco a ambos, si no me despido siendo más, les agradezco a ambos que nos hayan acompañado, muchísimas gracias por venir a debatir. Bueno, como ustedes saben, aquí se debate, aquí en CNN Chile, el tema del control preventivo de identidad va a seguir dando que hablar, por supuesto que lo vamos a seguir analizando aquí en CNN Chile, viene Agenda Económica y luego nos vemos a las 9 de la noche en CNN Prime.